Bienvenidos. Estamos en el segundo episodio de Innovación y Desafíos en Trauma con el Dr. Ordóñez. Soy Carlos Ordóñez, cirujano de trauma y emergencias e intensivista, y tengo de nuevo como invitado al Dr. José Julián Serna, cirujano de trauma y cirujano vascular. Bienvenido, José. No, profe, muchas gracias por esta nueva invitación para que sigamos con la historia que nos venías contando y la que nos quedaste debiendo en el podcast anterior del programa de cirugía de trauma. Creo que todos estábamos muy pendientes de que continuáramos con esta historia. Entonces, muchas gracias, profe, por la invitación y pues aquí a oírte, a ver cómo es que sigue ese cuento. Nosotros tenemos un programa que se llama Cirugía de Trauma y Emergencias con la Universidad del Valle, y el año entrante vamos a tener otro segundo programa de cirujanos de trauma y emergencias con la Universidad ICESI. Pero así como tenemos dos programas, les voy a contar lo difícil que fue esto, o por qué ocurrió y qué ha pasado. En el hospital universitario nosotros recibíamos muchos cirujanos y residentes de cirugía que venían a rotar con nosotros en trauma. Y a la gente le gustaba mucho y aprendió mucho. Y más o menos en el 2004 el American College decidió crear un programa de Acute Care Surgery para los cirujanos. Y más o menos con un año de atraso nosotros también veníamos ya pensando en que el programa o lo que venían a hacer de la rotación de los residentes y los cirujanos, teníamos que hacer un programa formal. Y más o menos paralelamente tomamos la decisión con el doctor Ferrada e iniciamos ese proyecto. Lo logramos culminar. En el 2007 fue aprobado y la Universidad del Valle ya en el 2010 inició un programa formal de cirujanos de trauma y emergencias que tienen que ser cirujanos generales y que hacen 2 años de cirugía de trauma y emergencias. Los hospitales base son el Hospital Universitario del Valle y el Hospital Fundación Valle del Lili, que es el hospital universitario nuestro, y rotaciones externas en Estados Unidos, y así formamos cirujanos. Y es lo que tenemos como formación formal ya de los cirujanos, como es José Julián. Cuéntanos, José, ¿cómo te sientes como cirujano de trauma y emergencias con ese título? ¿Qué diferencia hay entre ser cirujano general y ser cirujano de trauma? Bueno, profe, pues ahorita en el podcast anterior vos nos estuviste contando toda la historia de cómo fueron construyendo todo lo que nosotros hacemos hoy por hoy. Y eso es lo que aprende uno en la subespecialización o en el fellow de cirugía de trauma y emergencias, porque a uno en ese programa que dura 2 años tiene uno la rotación en la unidad de cuidado intensivo para aprender de la ventilación del paciente traumatizado, para aprender de la reanimación posoperatoria del paciente traumatizado, de la monitoría invasiva, y aprender a analizar todas estas variables hemodinámicas y aprender a actuar según pues las variables que tenga el paciente. Adicionalmente está incluido todo lo de la cirugía de control de daños con los procedimientos abreviados. Ahí digamos que está como metido todo esto que nos estuviste contando hasta ahora, y pues la diferencia es mucha, porque como cualquier programa de subespecialización hace que primero los pacientes que padecen esa enfermedad les vaya mejor, y ahorita sabemos todos que el trauma es la tercera causa de muerte en este país, o sea, es la enfermedad que está de tercera en la mortalidad de los pacientes. Entonces tener gente especializada en esa enfermedad seguramente sí le aporte mucho a la región, porque entender y manejar de manera especializada estas patologías hace que los pacientes se mueran menos. Entonces, ¿cómo me siento, profe? Pues muy bien. Yo creo que lo que hacemos
lo hacemos bastante bien, pero yo quiero, profe, preguntarte, y fue fácil, o sea, ustedes les dijeron, listo, sí, se necesita ese programa, háganlo, y al otro día ya lo tenían y lo abrieron, ¿o cómo fue eso? Contanos un poquitico, profe, ¿cómo fue? Porque a mí ya me tocó inscribirme, pasar el examen, entrar y hacerlo, y ya a los 2 años, después de mucho esfuerzo, porque el fellow es muy exigente, el título de cirujano de trauma, pero antes de eso, ¿qué? Porque vos nos contaste en el podcast anterior todo lo que lucharon con el abdomen abierto, todas estas anécdotas, luego lo que pasó con lo de la unidad de cuidado intensivo, luego que se les había ocurrido que esto debería ser parte de un proceso formal, pero ¿cómo lograste convencer a la gente para que dijeran, sí, hay que abrir un programa? Porque todavía pasa, pero en ese entonces era peor, los cirujanos, o dicen, eso lo puede resolver un cirujano general. Entonces, ¿cómo lograste superar ese pensamiento que tienen las personas? ¿Sabe cuánto nos gastamos haciendo el programa? 7 años. 7 años perseverando y pudiendo demostrar que el cirujano de trauma que íbamos a crear y que estábamos formando es un cirujano superior al cirujano general. Adicional a lo que acabas de decir, entonces es un experto en emergencias y en cirugía de rescate. Cirugía de rescate es ir, identificar un problema, un paciente con problemas muy agudos de otra especialidad y ser capaces de resolverle el problema, de identificarlo, de diagnosticarlo y de ayudarle a los otros grupos quirúrgicos de que hay un paciente grave y que hay que operarlo y ser capaz de resolverlo. Pacientes complicados como peritonitis y cosas de esas. O además ser capaz de operar cirugía electiva. Y la otra cosa era que fueran educadores, ser capaz de ser educadores para los residentes y los estudiantes que venían atrás. Ser capaz de formar y proyectarse a hacer un servicio de trauma donde vayan, a otros países o a otras ciudades. Y toda esta experticia que se vienen cogiendo y que han hecho, ser capaz de convertir toda la experiencia y toda la cirugía y todos esos datos en ciencia, ser capaz de convertirlo en ciencia y escribir los artículos de todo lo que hemos hecho. Entonces es cirujanos totalmente diferentes, cirujanos que son capaces de resolver un problema agudo en un hospital, que no le tienen miedo a nada y que todo lo enfrentan y lo van a enfrentar bien. Entonces, con ese convencimiento fue complejo, difícil, y no existe en Sudamérica nada, pero por lo menos existía en Norteamérica y se estaba creando y nosotros lo estábamos creando igual. Pero lo logramos y convencer a las directivas y a convencer a la gente de que estábamos cambiando y a los cirujanos generales de que es un cirujano diferente es difícil. Pero hoy en día podemos decir que nosotros como cirujanos de trauma tenemos un posicionamiento muy bueno. ¿Cómo te sientes como cirujano de trauma y posicionado o no? ¿O todavía creen que no es un verdadero cirujano o es diferente? ¿Sí? ¿Cómo es tu sensación? Pues, profe, a ver, yo creo que en el ambiente intrahospitalario, cuando empieza a existir la figura del cirujano de trauma y todas las personas empiezan a dar cuenta de que es un cirujano que resuelve muchísimos problemas agudos de los pacientes, no solamente de trauma, y digamos que de trauma hemos hablado mucho hoy, sino de las otras cosas, de los otros problemas agudos. Entonces, lo que hablábamos del abdomen abierto, el abdomen abierto no se usa solamente para trauma, sino para otras enfermedades. Entonces, resolverle o ayudarle a las otras especialidades con los problemas de abdomen abierto o de manejo con sistemas de presión negativa de las heridas, y eso empieza a tener un valor muy importante para todos los grupos quirúrgicos en los hospitales. Pero yo creo, profe, que es muy importante lo que vos mencionas, y es ser capaces de volver todo esto que nosotros hacemos, primero reproducible, y eso hace parte de la formación de nosotros como cirujanos de trauma, y que la gente lo puede reproducible y escribirlo, ser capaces de llevar eso a un texto para que lo que nosotros hacemos acá lo pueda leer alguien en otro lado del mundo y digan,
eso yo también lo puedo hacer. Así como les pasó a ustedes cuando leían los artículos de las otras personas, dijeron, uy, por acá va la cosa, que las otras personas puedan leer esto y hacerlo. Yo creo que eso le ha dado un valor muy grande a esta especialidad. Entonces, no solamente resolviendo los problemas adentro de los hospitales o del hospital donde trabajamos, sino dándole respuesta a los problemas en hospitales en otras partes del mundo a través de los artículos que escribimos, porque digamos que dentro de nuestra formación está mucho eso, de ser investigadores y de publicar y de ser capaces de mostrar lo que hacemos y no publicar, por tener el artículo, sino de mostrar o resolver problemas clínicos o problemas quirúrgicos a través de la investigación y resolvérselos a otras personas. Entonces, en general, la sensación es muy buena. ¿Que nos falta trabajar en eso? Yo creo que sí, profe, nos falta trabajar para seguir posicionando la especialidad. Sin embargo, ahorita nos contarás un poquitico de eso. No es una especialidad que lleve tanto tiempo. La especialidad la abrieron, profe, ¿en qué año? ¿Y cuántos años lleva la especialidad? Porque creo que es una especialidad joven y todavía nos falta trabajar mucho y estamos en eso, pero sigue siendo una especialidad muy joven. Sí, es joven. Los primeros graduados somos nosotros mismos, los profesores, en el 2011. Pero tenemos mucha gente de Colombia y de diferentes países, ¿no? De Ecuador, de Costa Rica, de Chile, de México. Tenemos gente formada y que están haciendo una labor muy importante en sus ciudades y en sus países. Y además, entonces, la Sociedad Panamericana de Trauma nos ha ayudado muchísimo para tratar de mostrar todo esto que hacemos. Vamos a todos los congresos, presentamos los trabajos de investigación que hacemos, las relaciones que tenemos, y es así como en Ecuador el doctor Juan Carlos Zalamea, uno de nuestros fellows, ya está formando y tiene ya listo el programa de cirugía de trauma de emergencias en el Ecuador. O sea, eso cada vez somos capaces de hacerlo mejor. Y lo que tú decías, entonces hacemos mucho énfasis en la investigación, y esto lo compartimos con el resto del mundo y mostramos cosas que hemos hecho. Entonces podemos mostrar cosas de innovación, como podemos hablar cosas nuevas de innovación. ¿Qué crees que hemos hecho en estos últimos 10 años de innovación o que estemos mostrando al mundo nuevo nosotros para contarle a la gente en qué hemos cambiado realmente? Yo creo, profe, que hay dos cosas que han marcado como este último tiempo dentro de la cirugía de trauma, y aprovecho que me lo estás preguntando y me gustaría que me contaras un poquito al respecto. Y la primera es la tomografía en los pacientes traumatizados, y quiero que me contes un poquitico y le contes a la gente, que creo que les interesa bastante, qué es eso de la tomografía en el paciente de trauma, por qué la empezaron a hacer, por qué se hace y cómo se llegó a lo que tenemos hoy, porque creo yo que eso ha marcado una diferencia en los últimos años. Y lo segundo es lo del REBOA, la oclusión aórtica por vía endovascular, que todo el mundo oye hablar de REBOA, y hoy por hoy sigue siendo algo que en muchísimas partes no hacen y nosotros lo tenemos dentro de nuestra cotidianidad. Creo yo que esos dos puntos son muy importantes dentro de lo que hacemos hoy y que marca la diferencia, y que nos gustaría que nos contaras, y seguramente todos quieran oír al respecto de estas dos cosas. Entonces, ¿por qué, profe, empezaron a trabajar en esto de la tomografía computada? ¿Qué pasó? Sí, estas son dos cosas muy importantes que hemos hecho acá en innovación, y como les dijimos en el episodio pasado, estábamos atrasados 10 años y ahora creemos que vamos adelantados 10 años. ¿Y por qué? Porque la escanografía se hace en los pacientes que están estables, que pueden ser llevados sin problema al TAC, y se hace escanografía como selectiva. En algunos países, como en Alemania, se hace escanografía corporal total, pero nosotros comenzamos a entender que, como decía el doctor Hans Cowley, cuando pasaba revista en el Shock Trauma Center en Baltimore, decía, hemos mejorado y hemos hecho suficiente, ¿será? Pero ¿por qué los pacientes siguen muriendo innecesariamente? Entonces nosotros decimos, sí, hemos mejorado mucho, pero todavía nos faltan cosas. Y poder identificar mejor las lesiones, ir a las cirugías
no a ciegas, sino sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces comenzamos a pensar que si se hacía en pacientes estables, ¿por qué no hacíamos un TAC corporal total en pacientes no tan estables? Y en pacientes que bien reanimados, que nosotros logramos reanimarlos, pudiéramos llevarlos a hacer una escanografía para que nos ayudara. Y así empezó. Hicimos un primer trabajo y lo presentamos en Las Vegas, en el Congreso de Trauma, del congreso más importante de trauma que hay en los Estados Unidos. Y esto fue complejo porque había más de 1000 personas y uno de nuestros fellows lo presentó y mucha gente, la mitad del auditorio estuvo de acuerdo y la mitad no, porque decíamos que nosotros éramos medio unos bárbaros que llevábamos los pacientes inestables al túnel de la muerte y que se iban a morir, porque siempre cuando se llevaban los pacientes a radiología para hacer imágenes, los pacientes iban solos y pasaba eso, y los pacientes terminaban muriéndose. Y aquí nosotros conformamos un equipo, conformamos un protocolo de TAC y tenemos un protocolo muy establecido con los radiólogos, los técnicos, todos los emergenciólogos, y nosotros llevamos los pacientes reanimándolos realmente con una condición de inestabilidad, pero haciéndole transfusiones y todo esto. Y con eso logramos identificar las lesiones, disminuir el número de relaparotomías, de toracotomías, hacer cirugías menos invasivas. Y esto fue un avance gigante, que es un avance nuestro, que los japoneses sí lo hacen en conjunto con nosotros, pero mucha gente le cuesta mucho trabajo, incluido a los americanos, ¿no? Entonces eso es una cosa, y lo hemos demostrado, y lo hemos escrito, y lo hemos presentado, y yo creo que ese es parte del futuro de lo que estamos haciendo. Y profe, vos decís que la tomografía, estás explicando las ventajas que tiene, como para que la gente que nos está viendo y que se dedica a esto y que son cirujanos entiendan. A veces los pacientes llegan con un balazo en el tórax derecho, otro en el abdomen y otro en una pierna y llega inestable. Y la pregunta que nos hace es, ¿por dónde lo opero? Entonces, muchos con la ecografía dicen, sí, es que la sangre está en un lado y otro, pero la tomografía le permite a uno saber cuál es la lesión grave que tiene este paciente y tomar decisiones al respecto. Creo yo que la gente ha ido entendiendo eso y saber que si es una herida del hígado, por ejemplo, el paciente, como decía, se le evita la laparotomía y se pueden hacer otro tipo de procedimientos endovasculares para controlar ese sangrado. Entonces, la tomografía sí tiene unos beneficios. Pero ¿cómo hicieron, profe? Porque lo que todo el mundo piensa y todos los que trabajan en un hospital dicen, hombre, pues es que llevar a un paciente a un TAC, listo, yo me lo llevo reanimándolo y listo, yo me voy poniéndole la sangre y me voy acompañándolo, pero es que eso se demora un montón de tiempo y entonces la gente todavía dice, no, es que eso quita muchísimo tiempo ir a un TAC. ¿Cómo lograron ustedes adentro de este servicio para disminuir esos tiempos? ¿Cuánto se demora más o menos una tomografía de estas en un paciente que está inestable y cómo lograron llegar a esos tiempos que tienen? Lo que dice José es muy importante. Nosotros, el problema, como les hemos dicho, de la violencia y los pacientes avaliados, entonces llega un paciente con un tiro en el cuello, uno en el tórax y uno en el abdomen, y está hipotenso. Y nosotros como cirujanos, ¿y por dónde lo operamos? ¿Qué es lo que lo está realmente matando? ¿La sangre que tiene el tórax o la que tiene el abdomen? ¿O cuál? Entonces, tenemos que no equivocarnos en la decisión de cómo operarlo y cómo abordarlo. Entonces, esa necesidad nos llevó a cada vez pensar más de que teníamos que hacer algo realmente productivo y eficaz. Y entonces eso fue, entonces desarrollamos un protocolo de TAC con los radiólogos para poder ver las arterias, las venas en el mismo tiempo, lo más rápido posible, y cómo se establecía un protocolo para ser rápidos. Y lo logramos, lo tenemos escrito, está publicado, y lo que hacemos es, en 15 minutos, desde que el paciente sale de urgencias, le hacen el TAC y vuelve, se demoran 15 minutos. O sea, hemos avanzado muchísimo en esto
Y esos 15 minutos no es que se pierdan o no es que le vaya a pasar algo al paciente, es que el paciente va acompañado con todo el equipo, con toda la gente que lo reanima y haciendo la reanimación hemostática. Pero te resuelve el problema y te dice por dónde lo tienes que operar, cómo lo tienes que hacer y eso. Entonces eso es una ventaja que ahora ya nos la están creyendo. Y ahora sí parece que... ¿Y lo hacen o ahí es donde vos decís que le estamos llevando ventaja, como nos llevan ventaja ellos con el Swan Ganz, que nos llevan 20 años? Entonces, ¿ahorita sí usan el TAC allá o decís que todavía son temerosos en hacer eso? Yo creo que a pesar de que lo hemos demostrado y ahora les contaremos la historia, lo que dice el doctor Feliciano, después de que hablemos del tórax, creo que ahora sí les llevamos ventaja. Ya de estar atrasados 10 años, ahora yo creo que vamos adelantados, no sé cuántos años lo comenzarán a hacer, pero ya vamos adelantados en el manejo del trauma y en esto, ¿no? Bueno, profe, entonces esto es lo que hemos estado hablando en el podcast anterior y en este, son un montón de cosas para tratar la misma enfermedad. Entonces la reanimación, el abdomen, el TAC, operarlo por la vía que es, el abdomen abierto, la unidad de cuidado intensivo, el manejo posoperatorio. Y a todo esto, ¿dónde entra lo de la oclusión de la aorta o lo del REBOA? Que es otra de las cosas que hacemos nosotros en la actualidad, que son una de las cosas de innovación que nosotros le hemos propuesto al mundo. ¿Y por qué no nos contás un poquito al respecto y nos contás de eso? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo lo desarrollamos acá y en qué es lo que estamos en estos momentos en lo de la oclusión aórtica? Porque creo que eso es lo otro que le suma a todo este montón de cosas que hemos estado hablando hasta ahora. Yo creo que eso es muy importante y que lo entiendan, ¿no? Cuando tenemos un paciente muy grave, si no se le clampea la aorta rápidamente, el paciente puede fallecer. Y ahora José les contará exactamente los números. Pero nos tocaba clampear la aorta en el abdomen, que es una cirugía difícil. Después pensamos, y el doctor Lucas, en una publicación bastante antigua, dice, hay que hacer una clampeo de la aorta por toracotomía prelaparotomía, o sea que le hace una toracotomía, le clampea la aorta y después le hace la laparotomía en estos pacientes inestables. Y nosotros comenzamos a hacer eso, pero los pacientes graves terminaban muriéndose y se nos murieron pacientes por la herida del tórax, no por la herida que había sufrido, sino por la misma herida que nosotros le habíamos hecho, porque tenían coagulopatía y morían por eso. Y más o menos en esa época, en el 2011, apareció el artículo del doctor Rasmussen de el REBOA, o sea, de cómo con un catéter endovascular colocado por la femoral se podía clampear la aorta de esa manera. Y en ese momento que dijimos, esta es la solución, esta es la salvación. Y ahí comenzamos a construir un protocolo, todo el proyecto de cómo hacerlo y conseguir los catéteres y hacerlo. Y fue como en el 2016 comenzamos a hacer este trabajo y esto ha sido revolucionario. Y revolucionario porque los artículos salieron para clampearla en trauma de pelvis y algunos pocos en trauma de abdomen. Y nosotros hemos revolucionado a hacerlo en el tórax, en heridas por encima del catéter, de hacer el clampeo. Y yo ahora quiero que le cuentes qué es lo que estamos haciendo hoy en el futuro, en el presente, este presente, porque nosotros empezamos así con el REBOA y fuimos desarrollando cosas y hemos innovado, no solo lo que existe y lo que está en la literatura, sino que hemos innovado en el manejo del REBOA. Entonces hemos innovado en la esternotomía, resucitación y el clampeo de la aorta. José, cuéntales que eso ya es tu tarea, lo que estás haciendo a diario. Bueno, a ver, es una historia muy interesante, profe, lo que nos estás contando, porque aquí mientras estudié me imaginaba, claro, una toracotomía prelaparotomía para intentar mejorar la presión del paciente antes de resolver las heridas definitivas. Sin embargo, hacer una incisión o abrir otra cavidad solo para clampear la aorta se me hace mucho para un paciente que está tan grave. Y creo yo que, como vos lo decís, la solución a ese problema fue la vía endovascular.
cuando uno, y seguramente muchas de las personas que nos están oyendo han oído y oyen hablar de Reboa y Reboa y Reboa y ven Reboa como algo, como una fantasía, como algo que hacen en otros lados, y yo quiero empezar diciendo que Reboa o la oclusión endovascular de la aorta es algo que se debería hacer más y que se puede hacer en muchísimos hospitales. Y como la idea inicial del Reboa, de inflar un balón, y esto es simplemente un catéter con un balón en la punta, inflarlo en algunas de las ubicaciones de la aorta, sea en la aorta torácica o en la aorta abdominal. Inicialmente, cuando los americanos lo propusieron, era pensando en que si uno inflaba un balón y cortaba el flujo de la aorta hacia la pelvis en ese momento, el sangrado por la pelvis iba a disminuir muchísimo. Y eso es cierto, y digamos que eso es una de las cosas que se logran con el Reboa. Sin embargo, creo que entender que la oclusión aórtica o cambiar ese concepto de que es solamente para disminuir el sangrado fue uno de los grandes avances que pudimos dar nosotros acá, cuando entendimos que sí, que él paraba el sangrado, pero lo más importante de ocluir la aorta era que con el poco flujo, perdón, con el poco volumen que tiene el paciente, íbamos a lograr una adecuada perfusión cerebral y miocárdica inflándole un balón en la aorta. Cuando uno logra esto, hace que los pacientes tengan menor probabilidad de entrar a paro porque usted está perfundiendo adecuadamente el miocardio. Cuando uno logra entender eso y logramos entender eso, fue que pudimos dar el salto que estamos haciendo ahora. Entonces nosotros ahorita, ¿qué es lo que proponemos? Que la aorta hay que ocluirla cuando el paciente o los pacientes tienen presión arterial sistólica de 70 o menos. Entre más cercano a 70, mejor, porque es mejor ocluírsela en 70 que en 40, entonces cuando los pacientes están en 70 hay que ocluírsela. Y con esto lo que logramos es que los pacientes no entren en paro y que les logremos operar sus heridas sin que entren en paro. Y para todos los que nos están oyendo saben que la mortalidad de un paciente en paro es mucho mayor que un paciente que no está en paro. Y ahí fue donde se cambió el concepto y se introdujo lo de la esternotomía de resucitación, que antes, cuando yo estudié cirugía general, la toracotomía de resucitación era para el paciente en paro. Y nosotros hoy lo que estamos proponiendo es hacerle al paciente una esternotomía de resucitación cuando está en 70 de presión arterial sistólica para prevenir que entren en paro y con esto mejorar muchísimo la mortalidad. Y yo creo, profe, que también, como vos decías ahorita, en eso también les llevamos ventaja y les hemos cogido unos años porque todavía es muy difícil que en muchas partes del mundo donde ponen Reboa entiendan eso así y lo pongan para heridas en otras ubicaciones diferentes a la pelvis o al abdomen. Entonces creo yo que eso también es un punto grande de innovación y eso lo han reconocido otras personas. Eso, entonces, imagínese el doctor David Feliciano, que es uno de los grandes maestros de la cirugía del trauma en el mundo durante el siglo pasado y todo lo que va a este siglo, que lamentablemente falleció hace un par de años. Cuando él fue invitado a la conferencia magistral del Congreso Americano de Trauma, habló de que el trauma y la cirugía del trauma era lo más revolucionario que había hoy en día con respecto a todos los avances de la cirugía en general. Y habló de todos los avances que han hecho en el trauma, habló de los líquidos, de las ambulancias, de las imágenes, de todas estas cosas, del manejo no operatorio. Y dijo en la conferencia, y está escrito en una publicación de Journal de Trauma, es que los dos últimos avances más grandes que se han hecho en el trauma los han hecho en Cali, en Colombia, y es el manejo del TAC en pacientes inestables y el manejo del Reboa en heridas en el tórax. O sea, como las dos grandes avances en los últimos 10 años que se han hecho en el trauma. Y los hemos hecho nosotros aquí en Cali, en Colombia, en la Fundación Valle del Lili, hemos operado este tipo de pacientes. Yo creo que eso es supremamente importante, estos avances que hemos venido haciendo, y este es el presente. Este es el presente. ¿Qué pasará ahora, José? Entonces, si estamos hablando del presente y ya estamos cogiéndole años a la gente, ¿qué viene en el futuro? Bueno, profe, yo creo que lo que mencionas del doctor Feliciano es de resaltar. Yo creo que esos dos avances le han aportado mucho y creo yo que
gran parte de lo que se logró con eso es hacerlo y mostrárselo al mundo, que la gente lo pueda leer y decir, estas personas sí hacen eso, y con los números y con todo lo que hemos hecho. Yo creo que en eso hemos hecho un trabajo muy grande. Y profe, sí, yo creo que el futuro de esto es lo que comúnmente la gente denomina resucitación endovascular y sistemas híbridos para trauma. Ese es el futuro. Yo creo que para los japoneses es el presente y ellos ya lo están haciendo hace varios años. Como tú dices, yo tuve la posibilidad de estar allá y ese es el futuro. Y creo yo que ellos sí nos llevan un poquito de ventaja. Sin embargo, profe, si quieres yo les cuento esa historia, que es una historia bien interesante, pero te va a tocar invitarme a otro podcast para continuarles con esta historia y contarles cuál es el futuro o cómo vemos nosotros el futuro de la cirugía de trauma. Sí, yo creo que vamos a tener otro video podcast, un tercer video podcast para mostrarles ya el futuro. ¿Qué viene para los cirujanos de trauma de emergencias? ¿En qué se están convirtiendo nuestros cirujanos de trauma de emergencias? ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? Muchas gracias, José, y nos vemos en el próximo podcast en Innovaciones y Desafíos con el Dr. Ordóñez.